Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Yo estoy emocionadísima de estar aquí hoy porque el tema que traemos es, bueno, de locos. Hola, yo encantado de acompañarte en este análisis. Y la verdad es que sí, el tema de hoy es de los que te hacen estallar la cabeza. Totalmente. A ver, para que quienes nos escuchan se hagan una idea, ahora mismo, mientras hablamos, hay organizaciones que están gastando auténticas fortunas. Hablamos de importar una raza muy específica de ganado Angus, desde Texas hasta Israel. Sí, con unos costes logísticos brutales. Exacto. Y cuando estos animales llegan, no los meten en un establo cualquiera. Hay personas examinando a estas vacas literalmente con lupas. O sea, buscando un nivel de perfección tan neurótico que si a la vaca le encuentran dos simples pelos, que no sean de un color rojizo perfecto, la descartan al instante. Es un escrutinio microscópico literal. Tal cual. ¿Y el motivo? Pues resulta que, según textos antiguos, encontrar una sola de estas vacas rojas perfectas es la llave para desentrañar los eventos del fin de los tiempos y, básicamente, la redención del mundo. Y fíjate que no es ninguna exageración literaria. La tradición judía sostiene que en toda la historia de Israel solo se han sacrificado 9 de estas vacas. 9 en toda la historia. 9 en milenios. Así de raro es. Y la búsqueda de la 10ª, como bien dices, es una misión activa, casi obsesiva hoy en día para ciertos grupos. Pues precisamente es nuestra misión en esta exploración de hoy. Vamos a diseccionar las fuentes sobre la Parashá 39, conocida como Jucat. Los propios textos la describen como el enigma ritual más grande de todos los tiempos. La famosa vaca roja, o Pará Aduma. Un misterio fascinante, desde luego. Y vamos a conectar algo que suena a manual de ganadería hiperestricto con un evento de ejecución en el Jerusalén del siglo I. Porque, a ver, hablaremos de botánica, de la biología de un gusano muy particular, de relojes proféticos y de 2 historias en el desierto que tienen tela marinera. Las aguas de la rencilla y la serpiente de bronce. Eso es. Todo esto conforma un mapa, un tapiz enorme, que según estas fuentes prefigura al milímetro la figura de Yeshua, o Jesús. Así que vamos a desgranar esto. Lo que resulta verdaderamente fascinante de este material es cómo un texto de la antigüedad establece unas bases legales y biológicas tan específicas, y luego, siglos más tarde, encajan como las piezas de un reloj suizo en la narrativa mesiánica. Ostras, es que es tal cual. Pero para entenderlo bien, hay que empezar por la base de todo. Todo gira en torno a un concepto legal hebreo que se llama juk, o juká. Vale, yo estuve revisando esto, y por lo que he leído, un hok no es la típica ley de no robes o no mates. No, para nada. Esas tienen una lógica social evidente. Claro, un hok es un mandamiento que aparentemente carece de toda lógica humana. Es decir, es una orden exigida puramente por voluntad divina. Punto. Y si a cualquiera que esté escuchando esto de la vaca le suena a un nivel de microgestión divina insoportable, pues es normal. Es que lo parece, desde luego. Las reglas son extremas. La vaca tiene que ser totalmente bermeja, de color canela o rojizo, y ser tamim, que se traduce como perfecta y sin mancha. Y aquí vuelvo a lo de la lupa. 2 pelos blancos o negros y fuera. Inmediatamente descalificada. Sí. Y además, la vaca jamás puede haber llevado un yugo, ni una sola vez en su vida. Entonces, mi duda lógica es, ¿por qué este nivel de exigencia? ¿Por qué la obsesión con la genética del pelaje? Es una excelente pregunta. Para entenderlo, hay que saber contra qué luchaba este ritual exactamente. Su único propósito era lidiar con la contaminación más extrema que contemplaba la ley, la impureza de la muerte. Que se conoce como tamé, ¿verdad? Exacto, tamé. En esta cosmovisión antigua, la muerte no es solo el final biológico de un cuerpo, es la corrupción total, la entropía, es la desconexión absoluta de la fuente de la vida. O sea, no es solo, he tocado un cadáver y tengo que lavarme las manos. No. Es la ausencia absoluta de vitalidad. Por lo tanto, el antídoto contra eso no podía ser algo ordinario o cotidiano. Se requería un agente que encarnara la perfección biológica absoluta. Entiendo. Como una pureza concentrada. Eso es. La lógica detrás del Hur, que es que cualquier color ajeno en el pelo de la vaca se interpretaba como una mutación, un síntoma de decadencia genética natural. Esa vitalidad extrema, sin el más mínimo defecto, era el único recipiente capaz de generar un antídoto contra el poder de la muerte. Madre mía.
O sea que la vaca es, en esta analogía, como la batería de vida suprema. Una buena forma de verlo, sí. Y claro, esta necesidad de un antídoto perfecto contra la muerte nos lleva directamente a cómo las fuentes mesiánicas conectan a este animal con la figura de Yeshua. Lo describen como el segundo Adán. Y aquí hay un dato lingüístico que me ha dejado a cuadros preparando el tema. A ver, cuéntame. En hebreo antiguo, que ya sabemos que funciona con raíces de 3 consonantes, la raíz de todo este mapa conceptual es ADM. Y de ahí se derivan Adom, que es rojo, Dam, que es sangre, Adamá, que es la tierra fértil, y finalmente Adam, que es humanidad. Es que es un ciclo completo en una sola raíz. Es brutal. O sea, la vaca roja, la paraduma, lleva en su propio nombre la sangre, la tierra, la humanidad y la vida. Y dándole vueltas a esto, se me ocurrió una analogía para explicar cómo funcionaba esto frente a otros sacrificios. Soy todo oídos. Imagina que los sacrificios diarios normales del templo eran como pagar una multa de tráfico. Te saltas un semáforo, cometes una infracción de conducta, vas, pagas tu multa y ya está, expediente limpio. Vale, me gusta por dónde vas. Pero el ritual de la vaca roja no era para una infracción puntual de comportamiento. Era el equivalente a buscar la cura para una enfermedad genética terminal con la que la humanidad ya nace. Lidiaba con la impureza basal, el problema de fábrica que es la muerte. Ostras, esa analogía da en el clavo perfectamente. Teológicamente, las fuentes plantean exactamente eso. El primer Adán introdujo esa enfermedad terminal en el genoma humano, por así decirlo. Introdujo la entropía. Exacto. Introdujo la impureza de la muerte mediante su caída. Por eso, en estos textos que analizamos, Yeshua es identificado como el segundo Adán. O, si seguimos el paralelismo de la parashá, sería la 10ª vaca. Claro, el antídoto final. Eso es. Se argumenta que su sacrificio es el único capaz de revertir ese daño terminal, porque aporta ese recipiente genéticamente impecable y sin mancha moral para elaborar la cura. Y el nivel de detalle legal para que ese paralelismo se sostenga es de locos. Hablemos de la geografía, por ejemplo. Ah, el puente. Sí, sí. Para no pisar tumbas ocultas y contraer impureza, el sacerdote llevaba a la vaca fuera del campamento a través de un puente levadizo, el famoso puente de Herodes o puente de la vaca roja, sobre el valle del Cedrón, directo hacia el monte de los Olivos. Una pasarela específica solo para esto. Sí, y según las fuentes, la ejecución de Yeshua ocurre exactamente con esta coreografía. Es llevado fuera del campamento, a esa misma zona del Monte de los Olivos, tomando además el lugar de la esposa adúltera que representa a una Israel que ha roto el pacto. La precisión geográfica es asombrosa, pero la precisión legal lo es aún más. Aquí hay un bucle jurídico en esta historia que es fascinante y muchas veces pasa desapercibido. A ver, ilumínanos. Recordemos la regla de oro del yug de la vaca roja. Jamás debía haber llevado un yugo. Vale, si había trabajado, sacrificio, invalidado. Exactamente. Bien. Bajo la óptica estricta de la jurisprudencia del siglo I, si Yeshua hubiera cargado con ese madero pesado de ejecución durante todo el trayecto hasta el lugar... Espera. Legalmente se habría interpretado que portaba un yugo. Eso es. Legalmente habría realizado un trabajo de carga portando un yugo. Y si porta un yugo, el sacrificio habría quedado invalidado bajo las normas del yug. O sea, se rompe el paralelismo profético. Ya no sirve como vaca roja. Tal cual. Pero, ¿qué relatan las fuentes históricas y los evangelios? Ocurre una intervención romana. Ah, lo de Simón de Cirene. Exacto. Los soldados romanos obligan a un transeúnte, Simón de Cirene, a cargar el madero el resto del camino. Pero vamos a ver. Los romanos conocían esta ley judía y le hicieron un favor legal, o los textos lo ven como una casualidad. Las fuentes lo interpretan como una orquestación divina perfecta. Los romanos no tenían ni idea de la ley de la vaca roja, lógicamente. Simplemente querían acelerar la marcha porque el prisionero estaba exhausto. Ya, por pura logística militar. Eso es. Pero ese detalle ciego por parte de la autoridad romana es lo que asegura el cumplimiento legal perfecto. Yeshua llega al lugar de ejecución sin portar un yugo. Es que tiene tela, ¿eh? Parece un guión de cine donde atan todos los cabos sueltos en el último segundo. Es un nivel de sincronicidad brutal. Pero bueno, vale. Ya tenemos a la figura perfecta, sin yugo, en el lugar adecuado. Pero el ritual exigía cocinar, por así decirlo, las cenizas. Había que añadir 3 ingredientes botánicos y biológicos muy específicos al fuego. Sí, madera de cedro, hisopo y lana escarlata. Exacto. Y estos elementos encierran una narrativa sorprendente. Sí,
De hecho, abarcan una radiografía completa de la condición humana. Si empezamos por la madera de cedro, el cedro del Líbano era el árbol más alto, fuerte y majestuoso de la región. Era el material top de la época. El más codiciado. Y simbólicamente representa la grandeza humana. Pero también el orgullo, la arrogancia y la soberbia. Era la única madera usada, por ejemplo, en el altar del incienso. Y representa también la madera del propio madero de ejecución. Y en el extremo opuesto a ese árbol majestuoso tenemos al hisopo, que es literalmente maleza. Es la planta más insignificante que te puedas imaginar. Crece en las grietas de los muros. Sí, es el símbolo absoluto de la bajeza y la humildad. Y de la confesión de fe. Y es muy fuerte, porque las fuentes conectan el hisopo directamente con el momento de la crucifixión. Cuando Yeshua dice que tiene sed, le acercan una esponja con vinagre, precisamente atada a una rama de hisopo. Exactamente. Dándole a beber lo que los textos asocian con la copa amarra de la ley de los celos. Aquí es donde esto se pone realmente interesante para mí. Cuéntame por qué. Por el tercer ingrediente, la lana escarlata, o toula en hebreo. Y preparaos porque la biología de este término es digna de documental. Toula no es solo un color, significa gusano. El gusano carmesí de Oriente Medio. Ese mismo. Y la palabra aparece explícitamente en el Salmo 22, un texto mesiánico donde dice «soy gusano y no hombre». Cuando estudias a la hembra de este insecto es para alucinar. Es una de las imágenes biológicas más potentes de estas fuentes. Totalmente. Cuando la hembra va a dar a luz, trepa al tronco de un árbol, una encina, y se fija la madera de tal manera que muere en el proceso. Su cuerpo queda fusionado al tronco. Da a luz a sus crías debajo de ella para protegerlas. Entregando su vida, literalmente. Literal. Y al morir, su cuerpo segrega un fluido carmesí brillante que tiñe la madera de rojo y cubre a las crías, protegiéndolas. Y luego su cuerpo seco le sirve de alimento. Si conectamos esto con el panorama general mesiánico que proponen las fuentes, el gusano es el reflejo exacto de la teología de la redención. Es que es el sacrificio calcado. Tal cual. El Mesías entregando su vida en el madero para proteger a los suyos, dando esa cobertura de sangre redentora a quienes creen. El mensaje subyacente es que esta cura abarca toda la creación, desde el cedro más alto hasta el gusano más humilde. Riza el rizo del simbolismo, de verdad. Pero vale, supongamos que ya tenemos estas cenizas superpoderosas. El manual dice que las cenizas secas no sirven de nada por sí solas. No, necesitaban mezclarse con agua viva. Eso es, agua de manantial. Y aquí entra un reloj profético que marca unos tiempos estresantes. La mezcla debía rociarse sobre el impuro obligatoriamente en el tercer y en el séptimo día. La dimensión temporal aquí es clave. Proféticamente el agua viva representa a la Torá, la instrucción, y también al espíritu y la verdad que emanaron del costado de Yeshua. Vale. Y sobre los días, hay una premisa bíblica que dice que para el Creador 1000 años son como un solo día. O sea que el tercer día equivale al tercer milenio desde que Israel recibió la Torá, o los 2000 años, los 2 días, desde Yeshua. Exactamente. Lo que sitúa a la humanidad actual justo amaneciendo en ese tercer día. Es el tiempo actual de preparación y arrepentimiento. ¡Wow! ¿Y el séptimo día? Representa el séptimo milenio de historia, el milenio de paz o el reposo sabático de la humanidad. Y aquí la regla es estricta. Si no te purificas en el tercer día, no serás limpio para el séptimo. O sea, o te purificas ahora, con esa agua viva, o te quedas fuera. Es urgente. Es una condición ineludible en el texto. Y esto me lleva a otra pregunta. Si la instrucción del agua era tan vital, ¿qué pasa cuando los humanos metemos la pata con las instrucciones divinas sobre el agua? Porque las fuentes nos llevan de cabeza a las aguas de la rencilla, a Meribá. El incidente de Números 20 es uno de los episodios más trágicos. El pueblo está en el desierto, murmurando por agua. Y Dios le dice a Moisés algo muy sencillo. Toma la vara, reúne al pueblo y habla a la roca frente a ellos. Solo hablarle. Pero Moisés y Aarón desobedecen. Moisés, frustrado, golpea la roca. Y encima 2 veces. Y las consecuencias fueron devastadoras. Les costó la entrada a la tierra prometida. Es un castigo brutal. Lo es. Pero las fuentes lo explican simbólicamente. Esa roca, teológicamente, es Yeshua, la membra o palabra visible. En la primera venida,
En el Éxodo original, Dios sí ordenó golpear la roca. Claro, el sacrificio. Exacto. Pero en esta segunda ocasión, ya no requería ser golpeada, solo requería que se le hablara, lo que simboliza creer y obedecer. Al golpearla, Moisés arruinó el cuadro profético que Dios estaba pintando para el futuro. Transmitió que hacía falta violencia humana y no fe. ¡Qué fuerte! Y esta dualidad de símbolos redentores arruinados por el ser humano nos lleva a la última historia de hoy, la serpiente de bronce. Otro episodio fascinante en el desierto en Números 21. El pueblo vuelve a quejarse y son mordidos por serpientes ardientes. Que son el símbolo del Yetzer Hara, la inclinación al mal y el pecado. Sí, y la solución vuelve a ser un hank ilógico, levantar una serpiente de bronce en un asta. El asta es Nes, que significa milagro o señal, ¿no? Correcto, y el bronce simboliza el juicio divino sobre el pecado. La idea es mirar al juicio con fe para ser sanado. Prefigura cómo el Hijo del Hombre debía ser levantado, hecho semejanza de carne de pecado para sanar la impureza mortal de la humanidad. ¿Pero la humanidad vuelve a liarla? Sí, el peligro de la idolatría. Porque siglos después, esa misma serpiente de bronce se convirtió en un ídolo. La llamaban Nejustán y le quemaban incienso. Y el rey Ezequías tuvo que destruirla. Y aquí las fuentes lanzan una advertencia crucial. Cómo un símbolo de redención y sanidad se convierte en una abominación. Pues cuando se adora el objeto físico, como pasa hoy en día con mucha gente venerando maderas o cruces físicas. Exactamente. Adoran el envase en lugar del creador invisible. Es que es el fallo humano por excelencia. Bueno, recapitulando porque hemos visto muchísimo hoy. Ha sido un viaje intenso. Ya ves. Hemos visto como un código legal antiquísimo sobre una vaca roja, la botánica del cedro, el hisopo, un gusano que da su vida y las historias del desierto forman un tapiz súper sofisticado. Todo apuntando al sacrificio redentor de Yeshua. Sí. Y todo este esfuerzo teológico que hemos desgranado busca mostrar que la redención es para toda la humanidad, para eliminar de una vez ese muro de la muerte y el pecado. Ese es el mensaje central de todos estos textos, sin duda. Y esto me deja con un pensamiento final para provocar un poco a quienes nos escuchan, algo que no hemos discutido hasta ahora. A ver. Si la tan buscada décima vaca roja operó históricamente como un espejo físico, una herramienta visual para enseñar la necesidad absoluta de una transformación moral interna, ¿qué está pasando hoy? Buena pregunta. O sea, ¿qué ocurre cuando la humanidad invierte millones, energía y recursos en buscar la perfección genética externa de un animal texano, pero olvida cultivar la compasión y la renovación interior que ese ritual exigía? Es una paradoja tremenda. ¿Será que, igual que con la serpiente Nejustán, hemos vuelto a confundir el envase con el contenido? Ahí lo dejo para que le deis una vuelta. Nos escuchamos en la próxima Inversión a Fondo.